Simplemente dar las gracias, pues, por una parte a ustedes, todos los presentes, y también pues aquí al autor de este libro, María Magdalena en el Evangelio, don Pedro Hernández Cañizares, y hoy no sé si saben que es el día 23 de abril, y hoy se celebra una fiesta, ¿no? ¿Lo saben? Es el día del libro, ¿verdad? Bueno, pues en este día del libro vamos a presentar un libro. Podríamos decir que hay libros que dan esperanza y libros pues que dan muerte, por así decir. Pues este libro es un libro que da esperanza, y la esperanza es Jesucristo vivo y resucitado, ya que María Magdalena es la primera a la que Jesús se le aparece. Pues damos las gracias pues tanto al autor del libro, como decimos, como a las que van a hacer la presentación del libro. El don Pedro, ahí en el libro lo tienen, nació en Rafal, Alicante, que allí está de párroco, don Daniel, que estuvo aquí de vicario, ¿verdad? Y es sacerdote religioso que tempranamente ingresó en la Orden de los Capuchinos de Valencia. Completó sus estudios de Humanidades, Filología y Teología con estudios superiores en la Facultad de Teología de Valencia y la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de la misma. Ha ido jalonando su itinerario vital con diferentes destinos y responsabilidades, llegando a ser superior provincial de la Comunidad Capuchina de Valencia. Hombre muy formado, vivido, pero sobre todo sencillo, que desde la tranquilidad que da la madurez, intenta disfrutar de las cosas más sencillas y transmitir en diferentes tipos de publicaciones los conocimientos adquiridos. Entre sus publicaciones destacamos diferentes estudios dedicados a otras figuras de la Pasión, como José de Arimatea o Simón el Cirineo, y sobre todo su amplísimo estudio en 3 volúmenes sobre la historia de los frailes capuchinos de Totana, localidad en la que ejerce su labor y de la que es hijo adoptivo. Totana, saben que está en Murcia. Ahora me comentaba antes que está haciendo también otro estudio sobre Poncio Pilato. Bueno, pues vamos ahora a dar paso a la presentación de este libro, María Magdalena en el Evangelio. Mi madre se llamaba Magdalena. Seminario de capuchinos, que estaba ubicado en un convento cuya titular era Santa María Magdalena. Desde pequeño, pues, me familiaricé con la iconografía de María Magdalena. Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel. En la que se la ha tenido encerrada desde tiempo inmemorial y en donde se la quiere seguir encerrando por diferentes motivos. Ya es hora pues de adentrarnos en su personalidad.
Como dice Carmen Urieta, triste destino, el de aquella Galilea valiente y decidida, pasar de ser heraldo de la buena noticia de la resurrección a símbolo del pecado. Que ha pasado el invierno y las lluvias han cesado, están brotando las flores, el tiempo bello ha llegado, porque el arrullo del agua se deja oír en los campos, el perfume del aire de primavera inundado. Levántate, amada mía, levántate, cosa mía, ven a mí que te amo, ven a mí que te amo. Levántate, amada mía, levántate, cosa mía, ven a mí que te amo, ven a mí que te amo. Déjame ver tu figura, déjame ver tu presencia, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz. Hay pues una necesidad imperiosa, la necesidad de volver de nuevo al Evangelio, única puerta de acceso por ahora a esta mujer, para devolverle todo su esplendor de discípula, de testigo y de apóstol. Los evangelios no son una biografía, los evangelios se van a lo esencial, a lo fundamental. La misma variedad de noticias tenemos respecto a los personajes que son citados en los escritos evangélicos, incluidos los mismos apóstoles y la Madre de Jesús. Solo son citados en referencia a Jesús. Y si alguna noticia nos transmiten acerca de su vida personal, es porque interesa reseñarla para la actuación de Jesús. Los evangelios nos descubren poquísimo de su vida personal, y cuando nos dicen algo, siempre es en referencia a Jesús. Pero ahí está lo importante. La grandeza de las personas según el Evangelio está en palabras de Jesús, en ser padres, madres, hermanas y hermanos suyos, por el cumplimiento de la fe en Dios. Y en eso, María Magdalena fue de una conducta ejemplar después de conocer a Jesús. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Era de Magdala, una pequeña población en la orilla del lago de Galilea, principal escenario de la vida y de la actividad de Jesús. Mateo no nos transmite dato biográfico alguno, sí nos dice que pertenecía al grupo de mujeres que seguían a Jesús desde Galilea para servirle con sus bienes. Por lo tanto, hemos de deducir que era poseedora de alguna fortuna, de algunos bienes que ella puso altruista y generosamente al servicio de Jesús y de los suyos. Podemos afirmar que pertenecía al grupo de los íntimos. Fue testigo, junto con otras mujeres, de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Fue testigo, junto con la otra María, de la sepultura de Jesús. María Magdalena y la otra María fueron las primeras a quienes se les anunció la resurrección. Fueron las primeras en recibir el encargo y en transmitir la noticia de la resurrección. Y fueron las primeras agraciadas en tener una aparición del resucitado. María Magdalena padeció una grave enfermedad. Fue socorrida y sanada por Jesús. Y agradecida, le siguió. Y puso todos sus bienes a disposición de él y de sus discípulos. María Magdalena no solo fue discípula de Jesús, sino también modelo y ejemplo del verdadero discipulado en el seguimiento de Jesús. Tú eres
Magdalena en todo el Evangelio de San Juan anterior a la crucifixión. El hecho es que María Magdalena está presente en el Calvario y no está junto a la cruz. Tuvo el privilegio de ser testigo de las palabras trascendentales dirigidas por Jesús a su madre y al discípulo a quien él tanto quería. Y por último, María Magdalena es también testigo, como los otros sinópticos, de la muerte de Jesús. Ella fue la única que después de enterrado Jesús fue al sepulcro, encontró corrida la piedra que tapaba la sepultura y fue agraciada con la primera aparición del resucitado. María Magdalena no era una pecadora, ni mucho menos posesa, era simplemente una mujer enferma. Y dado que el número 7 indica una cantidad respetable y es además un número simbólico para los judíos, podemos afirmar con toda seguridad que María Magdalena estuvo aquejada de una enfermedad grave, de una enfermedad fuerte que la tenía atenazada. Y Jesús la liberó de esta gran miseria, aunque no sepamos si era física o psíquica, o física y psíquica a la vez. Pero lo importante es transmitirnos la situación de una persona que, estando aquejada de una enfermedad de muy difícil curación, Jesús la libera de ella con soberana autoridad. Ante tu majestad, ante tu trono voy a entonaré una melodía, proclamaré tus maravillas por lo que has hecho en mi vida. Todo lo que yo soy lo ofrezco a ti, Señor. Oh Jesús, me has rescatado, perdonaste mis pecados, tu salvación me has regalado. Mi ser descansa en ti, no quiero estar lejos de ti. Mi ser descansa en ti, no quiero estar lejos de ti. Agradecida a quien le había liberado de su mal, puso toda su vida y todos sus bienes al servicio de su benefactor. Sentido, Señor, tu voz amante, en el misterio de las noches bellas, y en el suave temblor de las estrellas, la armonía voce de tu semblanza.
quedaos aquí y velad. Tierra firme, desierto en mis pies descalzos, luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. En esta noche de olivos, desierto de soledad, solo una cosa te pido, que se haga tu voluntad. Ha ocurrido la más triste apostasía y Jesús comienza su áspero camino completamente solo. Siento que llega la hora, mis labios deben callar, solo hablaré con mi cuerpo, que mire y comprenderá. Sobre este telón de fondo de la conducta de los discípulos, sobre todo de los escogidos por Jesús, va a brillar más la figura de María Magdalena y la de las demás mujeres galileas que le seguían sirviéndole con sus bienes. Cuando todo el mundo le abandona, cuando los discípulos andan dispersos, allí están las mujeres, con una fidelidad inquebrantable al Maestro, desde Galilea a Jerusalén. Y María Magdalena es siempre la primera. Más aún, María Magdalena y María la de José siguieron a su Maestro hasta la sepultura. No cabía mayor fidelidad. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra y se sentó encima. Ha resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde estaba. Y ahora, id enseguida a sus discípulos. Ha resucitado entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo verán. Ya os lo he dicho. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Suéltame, pues todavía no he subido al palco. Vete a mis hermanos y diles: voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, Dios es real, yo le adoro reverente. María Magdalena no era una pecadora. María Magdalena era una mujer enferma. María Magdalena fue sanada y agradecida, puso su vida y sus bienes al servicio de su benefactor.
María Magdalena no solo fue discípula, sino también modelo y ejemplo del verdadero discipulado. Estaba allí junto a la cruz, lo siguió hasta el final, hasta la sepultura. Fue la primera en escuchar el anuncio de la resurrección. Fue la primera en recibir el encargo de anunciar a los discípulos esa extraordinaria noticia. Fue la primera a quien se apareció Jesús resucitado. Esa es la grandeza de las mujeres, encabezadas por María Magdalena, y lo que debe quedar en la memoria de la Iglesia como recuerdo de ellas. Quiere resucitar este mundo que se muere. ¿Quién cantará el aleluya? Esta nueva luz que viene. ¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe, sentirá en su corazón el dolor de quien se muere? ¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden? Aleluya, cantará el perdón, la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, cantará quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. ¿Quién bajará desde la cruz atando Cristo sufriente? Mientras los hombres giramos impasivos, indolentes, ¿quién gritará desde el silencio de un ser que su Dios retiene? Porque se hace palabra que sin hablar se la entiende. ¿Quién se torna en aleluya? Porque traduce la muerte. Como el trigo que se muere y de uno cientos vienen. Aleluya, cantará el perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Como han visto, es una presentación muy original, ¿verdad? Es presentar un libro. La narradora es Isabel y a la guitarra Guadalupe y al canto también Amparo. Pues muchísimas gracias a las tres por esta presentación. Y ahora el padre Pedro, si quiere subir y también nos quiere decir algo del libro. Bueno, lo primero y principal, soy hermano menor capuchino, de los que estamos en Orito, que está muy cerquita de aquí. Soy fraile, como queréis llamarle, fraile. Y yo creo que uno no es ni por los títulos que tenga, que me da una vergüenza terrible, que me digan si estoy licenciado o no estoy licenciado,
porque lo que importa es ser discípulo de Jesús e intentar serlo y vivir como persona que está en medio del mundo, que Dios le ha concedido unos dones y que quiere ayudar a los demás. Digo quiere, porque a veces no se consigue, porque también uno tiene egoísmo. Y esto es simplemente la presentación, no hay otra. Yo cuando se presenta un libro, no hay otra cosa que me dé más horror. Claro que a las personas que tienen el título de médico y eso les obligan a tenerlo cuando vas a la consulta, pero yo jamás de los jamases, nadie sabe, yo tengo en mi despacho y en mi habitación el título de licenciado en filosofía, letras o teología, porque una cosa es la licencia y otra cosa es la vida. Y otra cosa es lo que uno hace, y lo que uno hace es lo que es, y ya está, y no hay más que darle vueltas. Esto para comenzar, por tanto, que no quiero sentirme hermano de todo lo que pasa aquí, que esto es lo fundamental. Quiero sentirme como vosotros, como alguien que quiere seguir a Jesús, y también quiero sentirme como alguien pues, que, por afición, porque hay cosas que me parecen injustas en la vida, pues ofreceros lo que yo he podido estudiar, lo que he podido leer o lo que he podido escribir, ofreceroslo con toda la sencillez. Bien, con respecto al libro, yo solamente os quería decir una cosa. Mirad, si vosotros queréis, bueno, la figura de María Magdalena ha sido la figura, yo creo que más tristemente tratada de lo que sale en el Nuevo Testamento. Yo no me explico, el resumen del libro está perfecto, y yo lo que digo es que como una mujer que ha sido la verdadera discípula de Jesús, la verdadera, porque ¿qué es lo que nos dice Jesús? Si queréis ser discípulo mío, toma tu cruz y sígueme hasta el Calvario, hasta la muerte. Las únicas que le siguen, la primera entrega de María Magdalena es María Magdalena. Y ahí está, y por eso fue agraciada con la primera resurrección de Jesús. Esto que voy a decir ahora puede parecer una herejía. No sabemos si Jesús resucitado se apareció a su madre o no. No lo consignan los evangelios. Sí consignan que a esta mujer de bandera, seguidora de Jesús en el Calvario, cuando los discípulos la habían abandonado, seguidora de Jesús hasta en la sepultura, con el peligro que ellos representaban, que unas mujeres fueran de noche todavía al sepulcro, pues esta mujer de bandera lo siguió hasta ahí, y era normal que los evangelios consignen que por esta fidelidad al Maestro fue agraciada con la primera aparición de Jesús resucitado, y que recibiera el encargo de anunciar a los demás la resurrección de Jesús. Por eso en el libro lo encontraréis, San Hipólito dice que es la apóstol de los apóstoles. Su misión fundamental era anunciar al mundo la resurrección de Jesús. Pues María Magdalena fue la primera que, por decirlo de alguna manera, fue el apóstol de aquellos que debían ser apóstoles de esta verdad fundamental de nuestra vida. Entonces, yo no sé, es que me he revelado, en principio, la fotografía que habéis visto ahí, la primera, mi madre murió hace poco, 99 años y 2 meses, y se llamaba María Magdalena, ya por sentimiento. Me voy a un convento a los 9 años y se llama de Santa María Magdalena. Y yo recuerdo en el convento chiquitico un cuadro grande, lo explico en el libro, allí la comunión de la pecadora, y venga a soltarnos que María Magdalena era una pecadora grandísima. Yo después digo, pero ¿cómo es posible si los evangelios no se dan nada de esto? Hay un teólogo actual, dice que hoy está de moda sacar a flote las mujeres que mencionan los evangelios. Y a veces decimos más de ellas de lo que dicen los evangelios. Y yo en el libro pongo
ciertamente que no debemos hablar más de lo que conocemos realmente acerca de una persona, pero nunca menos. Y estudiando los evangelios, ¿de dónde se han sacado que María Magdalena era, según algunos, la pecadora que llevaron delante de Jesús porque la había cogido en flagrante adulterio? ¿Dónde ponen los evangelios que María Magdalena era la pecadora que fue a casa de Simón y allí con el frasco de perfume le quebró y lloró? ¿Y quién dice que María Magdalena era María de la de Betania? Porque según algunos, María Magdalena era la misma María de Betania, se llamaba María de Betania cuando era pecadora y María Magdalena cuando se convirtió. Pero ¿dónde dicen los evangelios esto? Solamente dicen que era, bueno, yo he oído disparates como los 7 demonios de María Magdalena eran los 7 pecados capitales. Esta mujer yo creo que era pecadora hasta las uñas, según toda esta gente. Y sin embargo, los evangelios no nos dicen absolutamente nada de eso. De ellas Jesús expulsó 7 demonios. No significa ni que fuera una pecadora especial, ni que fuera una prostituta, ni que era una mujer enferma que fue sanada por Jesús, y en agradecimiento no debió dejarlo absolutamente todo y convertirse no en nodriza, ojo, no en nodriza de Jesús, de ti, una mujer que solo le seguía con sus bienes, sino sobre todo en discípulo de Jesús. Esta es la grandeza de Santa María Magdalena. Vosotros, bueno, si queréis un poco, yo os digo, mirad, no voy a leeros ningún libro. Este libro, Magdalena, es de Jan Dobraczynski, que es un escritor que ha escrito varios libros, sobre todo. Mira, os leo solamente el comienzo para que veáis cómo es posible que tergiversemos la cosa de esta manera. Dice, según la tradición, durante siglos en la Iglesia de Occidente, María Magdalena fue considerada hermana de Lázaro y de Marta, donde ponen eso los evangelios. Esta tradición se remonta a los tiempos de San Gregorio Magno. Por el contrario, en Oriente se considera que María Magdalena y María de Betania son 2 personas distintas. Últimamente esta tradición de la Iglesia Oriental ha empezado a prevalecer. Creo que el autor de una novela tiene derecho a escoger cualquiera de las 2 hipótesis y por lo tanto en mi libro María de Betania es al mismo tiempo María Magdalena. Tiene todo su derecho, pero jamás podrá decir que María Magdalena es esa. Mucho. Igual, si leemos el Código de Da Vinci, el Señor puede hacer una novela, pero no decir que esa era María Magdalena en los evangelios. Bueno, por deciros uno clásico, este está en francés, de la Cordée, Santa María Magdalena, pues sigue por lo mismo, tuvo una amistad con Jesús, era una pecadora empedernida, Jesús le perdonó los pecados, se convirtió y fue ya siguiendo a Jesús, aunque no, esa parte no la dice dónde fue después y todo lo demás. Pero el libro que, si queréis vosotros, que no puedo quitarlo porque está el micrófono, el libro que, si queréis vosotros, tiene toda la trayectoria de cómo pasa de ser la mujer discípula de Jesús a ser una prostituta y a qué se debe todo esto, y al final os pone en el último capítulo la figura de María Magdalena tratada últimamente en la literatura y en el cine. ¿Os acordáis de La última tentación de Cristo? La película que se hizo, donde María Magdalena y el Código Da Vinci, etcétera, etcétera, pero es un libro donde repasa cómo evidentemente la figura de la mujer ha sido muy maltratada, incluso en la Iglesia. Tened en cuenta que María Magdalena, creo que en la Edad Media, fue declarada patrona de las prostitutas. Pobre mujer, si fue casi tan santa como, iba a decir, como la santa que os imaginéis vosotros. O sea, que no, en absoluto, en absoluto. Pues, y últimamente yo, es que me da un coraje terrible, ¿no? Incluso os hablo, no voy a deciros
soy autor y tampoco yo tengo para criticar a nadie, porque no me parece que deba criticar, pero en el último libro de la Bach, el Santoral, último que se ha publicado en 12 tomos, en el día 22 de julio, Santa María Magdalena. Pues no sería mi sorpresa que comienza a leer y es una vida novelada de Santa María Magdalena. Y digo novelada porque es una biografía supuestamente que recoge exactamente pues toda la tradición acerca de que María Magdalena era una pecadora especial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quedé un poco confuso y me he quedado un poco confuso con respecto a esto, porque también sigue creyendo que María Magdalena fue la que ungió los pies de Jesús, se confunde con María de Betania, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene cosas que sí que son verdad. Os leo solamente el final. Dice, nosotros que María Magdalena será siempre en el santoral romano el prototipo de la mujer que habiendo pecado se convierte en un rendimiento total al amor divino. La gracia de la conversión es con frecuencia así, un toque discreto, una invitación. Yo digo, pero esto, ¿dónde lo ha sacado esta señora? María Magdalena se convirtió como nosotros lo convertimos, sin ser pecadores especiales, pero que fuera una pecadora especial, María Magdalena jamás de los jamás. Y sabéis que antes del concilio, el texto que leíamos en la misa de Santa María Magdalena era el de la pecadora que va a lavar los pies a Jesús. Y esta señora que tiene este artículo, resulta que al comienzo del texto sigue pensando que seguimos con el mismo texto, cuando a partir del Concilio Vaticano II, que se dan cuenta del desastre que habían hecho con Santa María Magdalena, se cambia el texto de la misa y en el texto de la misa de Santa María Magdalena leemos la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena según San Juan, el texto de Rabuni María. Un texto precioso que yo, cuando leéis el libro, a mí es de los textos que más profundamente me ha llegado al corazón. Sabéis que en el discurso del buen pastor dice Jesús que Él conoce profundamente. Conocer es un conocimiento íntimo. Conoce profunda, íntimamente a sus ovejas y que sus ovejas lo conocen a Él. Cuando lees a la luz de este texto el relato de la aparición de Jesús a María Magdalena en el sepulcro según San Juan y le dice Jesús, María. Y es cuando ella se da cuenta de que no era el hortelano, era Jesús a quien amaba profundamente. Y ella le dice, Raboni. A la luz de ese texto encontramos la grandeza del pastor que conoce a su oveja en lo más profundo de su alma y de la oveja que quiere a su pastor hasta dar la vida por todo. Esta es María Magdalena y esto es lo que yo he querido transmitir en el libro y lo que, no sé, quisiera que os quitaré de la cabeza, porque en la presentación de este libro en algún sitio todavía siguen diciendo pues toda la vida se ha dicho eso, ¿no? Pues toda la vida se ha dicho una cosa que no es verdad. Hay cosas que en el Nuevo Testamento son normalmente y otras que no. Y que los hombres hayamos hecho con una persona, que las personas hayamos hecho con una persona este deterioro tan grave de una figura que en el Nuevo Testamento es clave a la hora de entender lo que es el verdadero discipulado de Jesús, me parece muy justo. Y yo, pues lo que he querido es colaborar para que esa injusticia desaparezca y se reconozca a María Magdalena como lo que fue. Una gran mujer cuya grandeza está en ser la verdadera discípula de Jesús hasta el final. Si os quedáis con esta idea, doy por bien empleado todo el trabajo que me ha costado escribir este libro, que ha sido a base de articulitos que después se han publicado en revistas de Semana Santa y que aquí se han recopilado. Y no he querido
entrar en autores ni en mucho aparato crítico, solamente en los datos estrictos de la. Bueno, pues aproveche si lo ve. Gracias. Muchísimas gracias al Padre Pedro. ¿Admite alguna pregunta? ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta, alguna duda? Está todo claro. Muy bien, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Bueno, quiero deciros una cosa solo. El libro, yo lo he escrito, pero el libro no está publicado por mí. Yo he cedido, no puedo ceder los derechos de autor porque eso yo soy, les he dicho que soy fraile capuchino y todo lo que es de cada uno pertenece a la comunidad. Yo no puedo renunciar a los derechos de autor porque eso pertenece a la comunidad. Pero sí puedo ceder que se publique. Entonces, el libro se ha publicado gracias a que la Cofradía de Santa María Magdalena de Rafal lo ha querido publicar. No tengo absolutamente nada que ver. Y ahora os digo, si no me oyen, ¿de oír los de Rafal? Pues bueno, sabéis que cuando uno publica un libro, normalmente se le suele dar la editorial que lo publica 30 o 40 libros, o 30 o 20 libros, me da igual, para que lo reparta pues, a la comunidad, al archivo provincial, al archivo de la comunidad y a algunas personas con que tiene. Bueno, pues se ve que se olvidaron y yo en Rafal acababa la presentación del libro y yo no tenía libro. Ya cerraban la puerta y yo no tenía libro. Entonces digo, pues voy a comprarme un libro. Menos mal que alguno vio yo que iba a comprarme el libro de verdad y entonces mi nombre es absolutamente el trabajo. Pero de lo demás no quiero saber.